Bienvenidas y bienvenidos al Salón de Plenos de la Sala Regional Monterrey. Los invitamos a que sigan la sesión pública de decisión de medios de impugnación que se celebrará en unos momentos. Continúen con nosotros. Buenas tardes, sentados por favor. Da inicio la sesión pública de resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal que ha sido convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido por favor hacer constar la existencia de quórum para sesionar con la presencia de los 3 magistrados que integramos esta sala y dar cuenta con los asuntos que han sido listados para decisión en esta ocasión. Conforme a su instrucción, magistrada presidenta, en el acta respectiva será constar la existencia de quórum para sesionar válidamente. Le informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 7 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 8 juicios de revisión constitucional electoral y 2 juicios electorales, que dan un total de 17 medios de impugnación, con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades señaladas como responsables que fueron precisados en el aviso fijado previamente en los estrados de esta sala. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión. Magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Magistrados, está a su consideración el orden que se propone para la resolución de los asuntos que se han listado. Si estuviéramos de acuerdo en votación económica, lo manifestamos, por favor. Aprobado. A continuación, solicito al secretario Francisco Daniel Navarro Badilla dar cuenta con el primer proyecto de resolución que la ponencia a cargo del magistrado Yersinio David García Ortiz somete a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con los juicios ciudadanos 239, 240, 245 y 246 de este año, dirigidos en contra de una resolución pronunciada por el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas relativa a la asignación de regidurías en los municipios de Genaro, Codina y Jerez. En primer lugar, en la propuesta se sugiere la acumulación de estos juicios, dado que se controvierte el mismo acto impugnado y los proponentes tienen esencialmente la misma pretensión. Por lo que hace a los juicios 245 y 246, se propone el desechamiento de plano de las demandas, toda vez que fueron presentadas fuera del plazo legal de 4 días. En relación a este punto, se razona que el promovente, aunque sostiene que se enteró de la resolución impugnada después de su notificación por estrados, esta le surte efectos, dado que omitió comparecer ante la instancia local a señalar un domicilio válido para recibir la notificación respectiva. Por lo que hace a los restantes juicios, cabe mencionar que a los actores se les había asignado una regiduría de representación proporcional al haber sido postulados por el PAN dentro de la lista de candidatos en la etapa de registro. Inconformes con ello, diversos candidatos independientes alegaron tener un mejor derecho a esas curules, pues sostenían que si bien no registraron una lista de candidatos de representación proporcional, su planilla de mayoría relativa ha obtenido una votación considerable para tal efecto. El tribunal responsable les concedió la razón, por lo cual revocó la asignación originalmente efectuada. En el proyecto de cuentas se sostiene que les asiste la razón a los aquí actores, cuando señalan que las planillas de candidatos independientes por el principio de mayoría relativa no debieron ser consideradas en el procedimiento de asignación, pues ni siquiera solicitaron el registro de una lista de representación proporcional. De acuerdo con la propuesta, hablar del criterio sostenido en la sentencia reclamada implicaría permitir que la elección de regidurías plurinominales se efectuara a través de listas no votadas, pues se trata de candidaturas que no fueron registradas ni hechas del conocimiento del electorado. Además, se vulneraría el principio de definitividad de las etapas del proceso electoral, en cuyos términos la falta de registro de candidatos de representación proporcional durante la etapa correspondiente causó definitividad y firmeza al momento que se transcurrió a la jornada electoral, sin que exista una justificación válida para que los candidatos independientes de mayoría relativa conformen posteriormente dicha lista. Con este criterio, los promoventes alcanzan su pretensión de manera plena, lo cual torna innecesario el estudio del resto de los agravios. Con base en lo anterior, se propone modificar la sentencia combatida, dejar sin efectos el acuerdo de asignación emitido en cumplimiento de la misma y dejar subsistente la asignación originalmente impugnada,
todo ello exclusivamente en lo que concierne a los municipios de Jerez y Genaro Codina. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrados, están a su consideración los proyectos con los que se ha dado cuenta. No sé si hubiese intervenciones. Al no haber intervenciones, secretaria general, le pido tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada. Magistrado Jairzinho David García Ortiz. Es la propuesta de la ponencia. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. Secretaría, acompaño la propuesta con un voto concurrente que será llegar con oportunidad al coincidir, pero desde una lógica distinta con la conclusión, sin compartir consideraciones del proyecto. Ok, claro que sí. Presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad con el voto concurrente de su parte. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, gracias, secretario. En los juicios ciudadanos 239, 240, 245 y 246 se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los juicios al diverso 239. Segundo, se desechan de plano las demandas presentadas por Raúl Solís de la Torre. Tercero, se modifica la sentencia impugnada exclusivamente en lo que respecta a la asignación de regidores de representación proporcional de los ayuntamientos de Genaro Codina y Jerez de García Salinas en el estado de Zacatecas en los términos que se han precisado en el apartado de efectos de este fallo. Secretario Ricardo Arturo Castillo Trejo, de cuenta, por favor, con el resto de los proyectos de resolución que propone la ponencia a cargo del señor magistrado Jairzinho David García Ortiz. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 41, promovido por el Partido Revolucionario Institucional para controvertir la resolución dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en el expediente del Proceso Especial Sancionador 105 de 2016. En la sentencia reclamada, la sala responsable determinó que resultaba inexistente la violación objeto de la denuncia promovida por el PRI en contra de Juan Antonio Martín del Campo. En su demanda, el PRI expresó diversos disensos relacionados con la sustanciación del procedimiento y con la valoración realizada sobre los elementos probatorios. En el proyecto, se propone atender de la siguiente forma los agravios. Se considera que debe revocarse la sentencia, ya que atendiendo a los hechos denunciados, debieron recabarse diversos medios de prueba a efecto de determinar si se actualizaban las infracciones denunciadas. Por lo anterior, se ordena reponer el procedimiento para efecto de que se realicen las diligencias necesarias para la obtención de pruebas relacionadas con los hechos denunciados y una vez hecho lo anterior, se dicta una nueva resolución en plenitud de jurisdicción. Por otra parte, se da cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de revisión constitucional 60, promovido por el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, a través del cual controvierten la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el juicio de nulidad electoral 4 de 2016, a través del cual se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de Betagrande, Zacatecas, la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla de candidatos postulada por la coalición Zacatecas Primero. En la sentencia reclamada, se consideró que los elementos de prueba aportados por los actores no resultaban suficientes para acreditar las causales de nulidad hechas valer sobre diversas casillas. En la demanda, los promoventes sostienen que el tribunal local no resolvió de forma exhaustiva y que además no valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas y se sostiene que existió error y dolo en el escrutinio y cómputo. En el proyecto se propone dar contestación a los agravios en los siguientes términos. Se considera que la resolución fue exhaustiva, pues el tribunal responsable atendió la totalidad de los agravios expresados por los accionantes. Por otra parte, se estima que las pruebas técnicas y testimoniales sí fueron valoradas, pues del análisis de la sentencia se advierte que el tribunal determinó las razones por las cuales consideró que resultaban insuficientes para acreditar las causas de nulidad hechas valer. Por último, se considera que las inconformidades relacionadas con el presunto error en el escrutinio y cómputo son inatendibles, ya que estas fueron atendidas en la sede administrativa, lo que fue analizado por el órgano primigenio, además de que no se expone algún disenso adicional en contra de dicha determinación. En razón de lo anterior, se propone confirmar la sentencia. Lo anterior, en los términos detallados en los proyectos, es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, Ricardo. Magistrados, están a su consideración los dos proyectos con los que se ha dado cuenta. Si no hubiese intervenciones, secretaria general, le pido tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada. Magistrado Jairzinho David García Ortiz. También son propuestas de un servidor. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los proyectos. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor de ambos proyectos. Presidenta, le informó que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 41 se resuelve.
Primero, se revoca la sentencia para los efectos precisados en este fallo. Segundo, se ordena reponer el procedimiento especial sancionador 34 de este año y se vincula tanto al secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Aguascalientes como a la Sala Administrativa y Electoral del referido Estado para que actúen en términos de lo precisado en esta resolución. Por otra parte, en el juicio de revisión constitucional electoral 60 se resuelve único, se confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el juicio de nulidad electoral 4 de este año. Señor secretario Manuel Alejandro Ávila González, le pido por favor dar cuenta con el primero de los proyectos de resolución que propone a este Pleno la ponencia a cargo del señor magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, número 241 de este año, promovido por José Salomé Martínez Martínez, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas en el Juicio Ciudadano 188/2016. En esta sentencia se confirmó en la parte reclamada el acuerdo número 73 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en el que se asignaron las regidurías por el principio de representación proporcional. Para integrar el municipio de Calera de Víctor Rosales, se asignó una regiduría a la fórmula de candidatos que ocupó el primer lugar de la lista postulada por el Partido del Trabajo, integrada por Pedro Alfaro Martínez como propietario y el actor José Salomé Martínez Martínez como suplente. Como se detalla en el proyecto, la ponencia estima que este juicio resulta improcedente, esto porque en la demanda el actor afirma que el tribunal local no consideró que Pedro Alfaro Martínez es inelegible para ocupar el cargo de regidor. Sin embargo, la ponencia considera que este argumento implica un supuesto vicio que no se generó con la sentencia reclamada, sino que en su caso existía desde la emisión del acuerdo número 73, cuando se asignaron las regidurías. En consecuencia, si el actor no impugnó ese acuerdo ante el tribunal local dentro del plazo legal, es evidente que precluyó su derecho para hacerlo ante esta sala regional, dado que lo consintió tácitamente. Por esta razón, resulta improcedente el asunto, ya que el promovente reclama un acto derivado de otro que consintió. En razón de que a la fecha en que se resuelve este asunto ya se admitió la demanda, la ponencia propone decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, secretaria general, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Jairzinho David García Ortiz. A favor de la propuesta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. También a favor. Presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad del Pleno. Muchas gracias, Alejandro. En consecuencia, se resuelve. Se sobresee en el juicio ciudadano 241, promovido por José Salomé Martínez Martínez. A continuación, le pediría al secretario Leopoldo Gama Leiva dar cuenta con los proyectos de resolución que las ponencias a cargo de los señores magistrados Jairzinho David García Ortiz y Reyes Rodríguez Mondragón someten a consideración del Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con los juicios electorales de claves 3 y 4 de este año, en los que se resuelven dos demandas presentadas por Juan Antonio Martín del Campo, presidente municipal de Aguascalientes. El actor está inconforme con la imposición de dos multas dictadas en diversos acuerdos emitidos por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en los recursos de nulidad 128 y 130 de su propio índice. En estos juicios de nulidad interpuestos por el PRI, se ofreció como prueba dos escritos que ese partido político dirigió al actor como presidente municipal de Aguascalientes solicitando diversa información. La sala local, con el fin de contar con toda la documentación e información necesaria para resolver estos juicios, formuló dos requerimientos al presidente municipal y lo apercibió con imposición de dos multas en caso de incumplimiento. En los acuerdos ahora impugnados, la sala responsable impuso las multas al actor al considerar que no cumplió con lo que se le solicitó. En su demanda, el actor menciona que respondió a la solicitud de la sala responsable dentro del plazo e indicó que aún no había emitido ninguna respuesta y que, de acuerdo con la ley administrativa de la materia, aún estaba en tiempo de hacerlo. En los proyectos se estima que el tribunal local no debió multar al actor por incumplimiento de los requerimientos en los términos en que fueron formulados y se propone dejar insubsistentes las multas impuestas. Esto es así por dos razones fundamentales. En primer lugar, se considera que la sala responsable
partió del supuesto de que el actor ya había emitido una respuesta a la solicitud de información del PRI. En segundo lugar, la Sala no consideró que en los requerimientos se limitó a solicitar únicamente las copias u originales de las respuestas a las solicitudes de información. Por tanto, si el tribunal local pretendía que se le remitiera toda la documentación solicitada por el representante del PRI, debió desde el inicio detallar con claridad y precisión la información que el actor debía proporcionarle, así como toda la documentación de respaldo necesaria para la sustanciación y resolución de los juicios locales presentados por el PRI. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistrados, están a su consideración los dos proyectos de la cuenta. Señor magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Muy brevemente. En estos proyectos se destaca la importancia de la claridad y precisión en el lenguaje judicial y particularmente en los proyectos que se someten, se trata como un tema general del derecho, ¿no? El que los requerimientos o cualquier tipo de decisión de autoridad deben formularse de manera clara y precisa, sin ambigüedad, y debe especificarse la conducta que en este caso se esperaba a quien se le emitió un requerimiento y la consecuencia jurídica de su inobservancia. En estos casos la consecuencia jurídica era clara, pero no así la orden en donde se le solicitaba una respuesta al presidente municipal que fue sancionado. ¿Qué sucede cuando una orden o prescripción no es clara e imprecisa? Se abre un espacio de discreción para el sujeto obligado y es indeterminado, decimos, esclarecer el grado de cumplimiento o incumplimiento al ordenado por la autoridad. Inclusive, también en la sentencia se razona que no es posible que quien va a acatar un requerimiento tenga que partir de los mismos supuestos de quien emite la orden judicial. Por tanto, cuando estamos en un problema de ambigüedad o de tratar de descubrir cuál es la intención o el supuesto bajo el cual se hace un requerimiento, lo que corremos es el riesgo de la ineficacia. Se trata de una tesis fundamental, muy básica e intuitiva, destacada por el positivismo jurídico desde Hobbes hasta Raz. Si quieres que tus reglas sean obedecidas y que no se sujeten a interpretaciones posteriores, pues los mandatos deben formularse de manera clara y precisa. Sobre esa premisa, lo que se concluye en estos proyectos es que si el tribunal local pretendía que se le remitiera la documentación que fue solicitada por el representante del PRI a efecto de contar con todos los elementos y resolver el juicio, pues desde un inicio se le hubiera hecho saber al presidente municipal que lo que se le solicitaba era que obligatoriamente en un tiempo determinado remitiera esa documentación. Es así que sostenemos los documentos de autoridad deben ser claros y precisos para responder al compromiso que tienen jueces y juezas con las partes en un proceso y con la sociedad en general, de emitir decisiones que sean comprensibles, que permitan a la ciudadanía conocer y evaluar la justicia que se imparte, porque igual de importante es el lenguaje claro como el compromiso que tenemos los tribunales y las autoridades con la ley, con su interpretación y la preservación de los principios y las órdenes judiciales que se emitan. Por tanto, si un requerimiento o decisión judicial, por lo tanto, un requerimiento o decisión judicial no implica prescindir de las exigencias propias del derecho, sino crear un documento integral que responda a las funciones que tenemos. Por un lado, a las necesidades jurídicas de resolver un conflicto y por el otro, entablar una comunicación directa, accesible y comprensible con sus destinatarios. En estos casos, desafortunadamente, la ambigüedad con que se emite el requerimiento y por un supuesto incumplimiento se sanciona, se convirtió en un obstáculo para la pronta y expedita justicia que se buscaba en el caso, y es por eso que la propuesta lo que propone es dejar insubsistente, las dos propuestas proponen dejar insubsistentes las respectivas multas. Eso es todo, magistrado. Muchas gracias, magistrado. No sé si hubiera otra intervención. Al no haber más intervenciones, Secretaría General de Acuerdos, le pido tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Jairzinho David García Ortiz. Muy de acuerdo con las propuestas y con el fundamento que bien explicó el magistrado Reyes Rodríguez. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de ambos proyectos.
Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. En todos sus términos acompaño ambas propuestas. Presidenta, le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambos. En consecuencia, en los juicios electorales 3 y 4 de este año, respectivamente, se resuelve único. Se dejan insubsistentes las multas impuestas a Juan Antonio Martín del Campo en su carácter de presidente municipal de Aguascalientes. Ahora solicitaría al secretario José Pablo Abreu Sacramento dar cuenta con los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo y la ponencia también a cargo del magistrado Yersinio David García Ortiz sometemos a consideración de este Pleno. Asimismo, posterior a ello, dar cuenta conjunta con las propuestas restantes de resolución que propongo en lo individual. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta conjunta de los proyectos de sentencia que se proponen para decidir los juicios de revisión constitucional electoral 66 y 67 de este año, que someten a consideración del Pleno las ponencias de la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho y el magistrado Yersinio David García Ortiz, respectivamente. En los juicios en cita, el Partido de la Revolución Democrática combate las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, que validaron en el primer caso la elección de los cargos de mayoría relativa del Ayuntamiento de Villanueva y en el segundo la de la Diputación de mayoría relativa en el Distrito Electoral del 11º con cabecera en Villanueva. En ambos casos, se propone confirmar las sentencias impugnadas por lo siguiente: porque son ineficaces los agravios relativos a la existencia de irregularidades ocurridas en las casillas demandadas, indebida valoración probatoria y discrepancias entre las actas de escrutinio y cómputo y el programa preliminar de los resultados electorales, toda vez que el actor no cuestionó las razones dadas por el tribunal responsable. A la par, se estima ineficaz el argumento relativo a que el órgano jurisdiccional demandado atendió la causal de nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de campaña de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, sin contar con los informes de gastos correspondientes, al constatar que en esa instancia se valoró la resolución del Instituto Nacional Electoral que determinó que los postulantes denunciados no excedieron el límite de erogaciones permitidas. Por último, toda vez que del expediente se advierte que no se hicieron del conocimiento del Instituto diferentes hechos que el actor refiere podrían implicar un gasto no reportado, se ordena la vista respectiva a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto para que proceda como en derecho corresponda. Por esas razones, como se adelantó, se propone confirmar las sentencias reclamadas y dar vista al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, con copia simple de la documentación referida en el apartado de efectos de las resoluciones correspondientes. De igual forma, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 230 de este año, promovido por Sergio Facio Reyes, antes candidato a la alcaldía de General Pánfilo Natera, postulado por el Partido del Trabajo, a fin de impugnar la resolución de diverso juicio 194 de este año del índice del Tribunal Electoral de Zacatecas, en el cual controvirtió la entrega de constancia de mayoría y validez a la planilla de candidaturas postuladas por la coalición Zacatecas Primero, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Se propone revocar la sentencia impugnada, pues se advierte que es incongruente, ya que el órgano jurisdiccional demandado no estudió uno de los agravios propuestos por el actor en su demanda primigenia. En ese sentido, y en plenitud de jurisdicción, se propone confirmar la entrega de la constancia de mayoría y validez a la planilla postulada por la referida coalición, al observarse que el agravio del actor es ineficaz, pues parte de una premisa inexacta, ya que, contrario a lo que afirma, las cuentas del candidato cuestionado ya fueron aprobadas por el Cabildo. Lo anterior, al ser un hecho notorio constatado en el portal electrónico de ese ayuntamiento, que el 10 de abril de 2014, en la 16ª sesión del Cabildo de General Pánfilo Natera, se aprobó la cuenta pública que se indica en el acta respectiva. Enseguida doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 242 en curso, promovido por José Roque Ávila Reveles, en contra de la resolución del Tribunal Electoral de Zacatecas, que confirmó la entrega de la constancia de asignación a favor de Armando Viramontes Navarro como tercer regidor de representación proporcional en el Ayuntamiento de Villanueva. Al respecto, la ponencia propone revocar la resolución reclamada porque, contrario a lo que determinó el tribunal responsable, de la valoración conjunta de las pruebas que se encuentran en el expediente, se acredita que Armando Viramontes Navarro, habiendo pedido licencia para participar en el proceso electoral en Zacatecas, el 3 de mayo se reincorporó a su cargo de secretario de Gobierno de Ayuntamiento de Villanueva
y por lo menos se desempeñó en esas funciones desde dicha fecha hasta el 16 de ese mes, esto es, dentro del proceso electoral. De ahí que, al haber dejado de cumplir con el deber de separarse de sus funciones 90 días antes de la elección, se propone declararlo inelegible. En consecuencia, se propone revocar la sentencia de designación expedida a su favor como tercer regidor de representación proporcional del Ayuntamiento de Villanueva en los términos precisados en el proyecto que se somete a consideración de este Pleno. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de sentencia de juicio de revisión constitucional electoral 56 de este año, promovido por el partido Morena, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de Zacatecas, que validó la elección de diputaciones locales de mayoría relativa del Distrito 15, con cabecera en Pinos, municipio de dicha entidad federativa. En el caso, se propone confirmar la sentencia reclamada al resultar ineficaces los agravios del partido actor, esto al no controvertir la valoración probatoria a cargo del órgano jurisdiccional, ni cuestionar la conclusión relativa a que los medios de convicción que aportó en la instancia local no eran aptos para demostrar los hechos que narró, además de omitir identificar, como era necesario, las pruebas que la autoridad demandada debió recabar de oficio, su necesidad y pertinencia. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 59 del año en curso, promovido por el partido Morena, en contra de la resolución del Tribunal Electoral de Zacatecas que confirmó los resultados de la elección del Ayuntamiento de Pinos, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla de candidatos postulada por la coalición Zacatecas Primero, conformada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada porque el partido actor no contravierte los razonamientos del fallo, pues no expresa argumentos encaminados a demostrar que se hizo una inadecuada valoración de pruebas al limitarse a afirmar en forma genérica que sí están probados los hechos de violencia que narra en su demanda. Asimismo, contrario a lo que el promovente señala, se estima que el tribunal responsable no tenía obligación de analizar la nulidad genérica de la elección por no haberse planteado en el juicio de nulidad local. Finalmente, se propone calificar como ineficaz el agravio relativo a que el tribunal responsable no ejerció sus facultades para llegarse de pruebas para averiguar la verdad respecto de los presuntos actos de violencia que ocurrieron durante la jornada electoral y con anterioridad a ella, pues el actor no señaló cuáles son los medios de convicción que debían recabarse ni por qué su obtención era necesaria y pertinente. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 62 de este año, promovido por el Partido de la Revolución Democrática contra la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Zacatecas en el juicio de nulidad electoral 13 del presente año, relacionado con la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Genaro Codina, Zacatecas. En el proyecto se propone confirmar la sentencia impugnada, atendiendo a que los agravios planteados en este caso no controvierten las consideraciones que expresó la responsable para sustentar su fallo, además de que se invoca un motivo de disenso que no fue expuesto oportunamente ante el tribunal local, por lo que, al resultar un argumento novedoso, no puede ser objeto de análisis en esta instancia. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 69 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Zacatecas en el juicio de nulidad electoral 15 del año en curso, que confirmó la elección de integrantes del Ayuntamiento de Tepechitlán. En la resolución a su consideración se propone confirmar la sentencia impugnada. En criterio de la ponencia, es ineficaz el agravio relativo a la existencia de presión sobre el electorado en una casilla. Contrario al dicho del actor, el tribunal responsable no tuvo por acreditado que una representante partidista invitara a los electores a votar a favor de determinada fuerza política el día de la jornada electoral. Respecto a la omisión de estudio de la causal genérica de nulidad de votación, se propone calificar el agravio como ineficaz, pues los argumentos para sostener su actualización se basan en los mismos hechos que fueron invocados para atender la causal de presión sobre el electorado, que, como ya se dijo, no se tuvo por demostrada. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Muchas gracias, José Pablo. Magistrados, a su consideración los proyectos con que se ha dado cuenta. Si no hubiera intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, le pido tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Jairzinho David García Ortiz. A favor de las propuestas. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los 8 proyectos. Magistrada Claudia Valle Aguilas 8. También a favor de todas las propuestas. Presidenta, le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad del Pleno.
Muchas gracias a ambos. En consecuencia, en los juicios de revisión constitucional electoral 66 y 67 de este año, respectivamente, se resuelve. Primero, se confirman por razones distintas las sentencias impugnadas. Segundo, dese vista al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, conforme lo establecido en los respectivos fallos. Por otra parte, en el juicio ciudadano 230, se resuelve. Primero, se revoca la sentencia impugnada. Segundo, en plenitud de jurisdicción se confirma la entrega de la constancia de mayoría y validez para integrar el Ayuntamiento de General Pánfilo Natera a la planilla postulada por la coalición Zacatecas Primero, encabezada por Juan Pablo Contreras López. Por otra parte, en el diverso juicio ciudadano 242 se resuelve. Primero, se revoca la resolución impugnada. Segundo, se revoca la constancia de asignación expedida a favor de Armando Viramontes Navarro como regidor del tercer lugar de la lista por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del aludido Estado que actúe conforme a lo precisado en el apartado de efectos de esta resolución. Por último, en los juicios de revisión constitucional electoral 56, 59, 62 y 69, todos de este año, en cada caso se resuelve. Único, se confirman las resoluciones impugnadas. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 12 horas con 41 minutos, se da por concluida. Tengan buenas tardes.